Y voy a tocar un tema, hermano querido, que nos atañe a todos nosotros. Porque sin duda, debido a este tema, es posible que algunas veces la paz que debe existir en una familia no está en esa familia. Debido al tema que vamos a tocar, es posible que un padre de familia interrumpió su comida y se levantó de la mesa. Es posible que una ama de casa, entre lágrimas, se fue a dormir tarde por este problema. Y es posible que hasta el bebé de cuna dio un berrinche y no quiso comer. Entonces, mis amados, voy a hablar de la ira. ¿Qué es la ira? Pero lo más importante de todo es que a medida que la vamos a desarrollar, vamos a ir hablando de la ira, pero también cómo enfrentar la ira, cómo podemos enfrentar la ira. Debo decir así de introducción que este libro que está aquí, ¿cómo se llama este libro, mis amados? Este libro se llama la Biblia. Gracias a este libro, que también es el manual para la familia, porque es del autor de la familia que lo hizo. Aquí conseguimos todos los consejos que un ser humano puede asumir para tener un buen papel dentro de su familia. Así que aquí hay consejos para todos nosotros. Como siempre digo esto cuando comienzo la serie sobre la familia, es posible que el tema le toque a usted en algún aspecto, las verdades que dice la palabra de Dios. No quiero que usted piense, si el pastor se documentó bien quién era yo para lanzarme del púlpito todo lo que nos diga. No, yo no voy a hablar nada que no esté aquí. En la Biblia nos da la solución para muchas cosas y nos plantea por qué nosotros somos como somos y cómo debemos ser. Quiero que pongan su mano así, así en esta manera. Ok, ya saben eso. Gracias a esta Biblia, yo he estudiado que Dios es quien Él dice ser, ¿ok? Dios puede hacer lo que Él dice que puede hacer. Yo soy quien Dios dice que yo soy. Todo lo puedo en Cristo. Y la palabra de Dios, este libro está vivo y activo en mí. Vamos a ponernos de pie para leer el pasaje. Mateo 5, 21 al 26. Jesús y la ira. Bien, leamos entonces el versículo 21 en adelante hasta el 26. Lean conmigo. Oísteis que fue dicho a los antiguos: no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. El verdadero enemigo de nuestra familia. ¿Quién es el enemigo número uno? El enemigo número uno es la ira. Es el enojo o la ira. El Señor Jesucristo en el Sermón del Monte nos enumera sus peligros y nos advierte del costoso precio que tendremos que pagar como hijos de Dios cuando hacemos de la ira una conducta habitual. Porque debo decir una cosa, generalmente la ira es como el miedo. Si usted siempre anda con miedo, anda mal, pero si usted no sufre de miedo, está bien mal. Por ejemplo, yo andaba caminando, simplemente caminando ahí en el parque, ando caminando en el parque, de repente
veo a una familia de racunes. Estaba mamá racún, papá racún, y racuncito 1 y racuncito 2. Pasando ellos con la velocidad que ellos tienen. Yo voy caminando, yo me paralizo, me detengo, porque hay un miedo en mí, sobre todo animal, me pongo un poco nervioso. Así que me detengo allí. Casi me provoca agarrar un palo por ahí o una pedrada para ver cómo me defiendo, pero ya eso es inútil, porque enseguida viene la inteligencia y me dice, no, este animalito generalmente no te van a atacar. Y es verdad, ellos me miraron, dijeron, ay, qué buen mozo este hombre, y enseguida se montaron en un árbol la familia y fue trepando y trepando y trepando. Ay, yo pude pasar tranquilo. Pero ese miedo me alerta para que yo esté despierto, para que yo sepa que hay un animal que puede haber un peligro. Pero fíjense ustedes, en vez de conseguirme esos racunes, yo me hubiera conseguido un coyote, que también los hay, pero gracias al Señor hasta ahora no me he tropezado con ninguno. Ahora, puede ser un coyote diferente. No es un coyote como cualquier otro. Este coyote puede tener espuma en su boca. Y eso significa que es un coyote que si me muerde me va a pegar la rabia. Y ya no va a ser que voy a tener la ira normal, sino que me va a tener rabia. Entonces ya eso es diferente. Así que yo tengo que prepararme enseguida. Dentro de mi organismo hay ciertas sustancias que Dios ha provisto. Entre eso, la adrenalina. Se me cuela la adrenalina. Enseguida entonces la adrenalina actúa. Hay dos caminos que me quedan. O me enfrento al coyote, o me busco, me armo, o algo salgo, o por lo menos corro para hacer algo. Eso es lo que produce la adrenalina. Pero, supóngase en su casa. Usted de repente empieza a ver que su esposa se le convierte en coyota. Y usted se le convierte para ella en coyote. Cualquier hijo es un coyotico. Y entonces no le sale espuma por la boca todavía, pero casi se le ve. Casi se le ve. Entonces usted se da cuenta que eso no puede seguir así. Algo tenemos que hacer. Eso no es normal. Entonces hay que ver que eso se llama, hermano, la ira. Y hay que ver cómo la controlamos antes de que ella destruya nuestra familia. Vamos a ver las razones por las cuales la ira es el enemigo número 1 de nuestra familia. Pero antes de entrar propiamente en el tema, me gustaría definir qué es la ira. El diccionario dice, pasión violenta que mueve indignación y al enojo, deseo de venganza para hacer justicia, deseo de injusta venganza. También dice reacción que comienza en el desagrado, generalmente provocado por injurias o restricciones reales o imaginarias, que se manifiesta muchas veces con violencia. Ira, cólera o enojo es una pasión violenta de la mente, provocada por una real o supuesta injuria que nosotros sintamos. Produce un deseo injusto de venganza. Iracundo es la persona propenso a la ira, irascible, violento, furioso, frenético. Muchos son los pasajes y versículos que el Antiguo Testamento nos advierte acerca de este enemigo. No tengo tiempo de enumerarlos todos. El tema nos llevaría varias semanas de estudio, pero vamos a ver Proverbios, que es un gran libro de consejos de cómo debemos asumir la vida. Usted puede buscar en Proverbios, por ejemplo, el 29:11. Dice así el 29:11: el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Qué quiere ser usted? ¿Andar como un necio o andar como un sabio? El que tarda en airarse es grande de entendimiento, más que el impaciente de espíritu enaltece su necedad. Proverbio 14:29. Proverbio 15:18 dice: el que es iracundo provoca contiendas, el que es paciente las apacigua. Y yo me acuerdo de uno que me ayudó mucho, y también a Mari en los primeros años de nuestro matrimonio, ¿no? Que es Proverbios 15:1. Búsquese Proverbios 15:1, hermano. Nos ayudó al comienzo de nuestro matrimonio y nos está ayudando enormemente al final.
Proverbios 15:1, búsquelo ahí a ver qué nos dice, rapidito, busque usted. Debe de ser algo como esto, debe decir que, la blanda, ¿cómo no? La blanda respuesta. La blanda respuesta Aplaca la ira. quita la ira, más la palabra áspera le echa más fuego al leño, hermano. Le echa más leña al fuego, mejor dicho. Entonces, hermanos, la ira nunca es aconsejable que le demos rienda suelta en ninguna parte, pero mucho menos en la familia. La Biblia nos señala que este enemigo de nosotros, la ira, es real, pero también nos señala que nosotros podemos sosegarla. Es grande el entendimiento el que tarda en airarse, el paciente y sabio apacigua la ira. Es muy interesante y elocuente que en el hebreo dice que el impaciente no sabe dominar el soplo de sus narices. Ustedes han visto esas comiquitas donde se ve un torito que echa fuego por las narices. Está lleno de ira, ¿verdad? Para emprender. Y así muchos de nosotros a veces está como el torito echando fuego por las narices en la casa. También la Biblia nos habla de la ira de Dios. Este es otro asunto. Aquí debo señalar que en Dios no es una pasión irritada, sin dominio, sin control. No es ansia de venganza y de odio como lo conocemos los humanos. La ira de Dios es su santa reacción en cuanto al pecado. Es el cumplimiento de la sentencia que hace de muerte a todo aquel que peca. Es su justo juicio al que ha escogido el camino de la muerte en vez del camino de la vida. Podemos estar seguros que Dios no nos ha escogido para perdición, sino para salvación. Pero la ira del hombre no obra para nada la justicia de Dios. Dios es justo. Y cuando nosotros dejamos que la ira nos controle, entonces termina toda justicia, si acaso tuviéramos alguna como seres humanos. 3 puntos van a ser. Vamos a ver si por lo menos puedo predicar uno y después seguimos. La ira es el enemigo número 1 de nuestra familia porque es un pecado devastador. Por eso el Señor dijo, si alguien se enoja contra su hermano. La cita dice, oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano, este necio sería mejor traducirlo tonto, imbécil, que a veces está tan facilito decirlo. A su hermano será culpable ante el concilio. ¿Qué era el concilio? Era la reunión de la mitad del concilio general del pueblo judío. Y cualquiera que diga fatuo quedará expuesto al lago de fuego. Es decir, toda una actitud que permanece llena de ira, al final es el desastre. El Señor Jesucristo nos enseña que la ira equivale a homicidio. Todo homicidio comienza en una rabia. Nadie sin la ira, ya sea acumulada, que la llevó ahí acumulada por años, o momentánea, que empuña el revólver, la pistola, que empuña el puñal, nadie, hermano, va a hacerlo a menos que la ira lo empuje a hacerlo. Mis hermanos, estas palabras del Señor son solemnes y digna de ser comprendida de una vez por todas, no sea que nosotros seamos declarados asesinos delante de la presencia del Señor. El Señor dice que el que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El hecho de estar enojado le hacía culpable de juicio. Esta era una corte menor compuesta por 23 magistrados, culpable ante el concilio, compuesto por 71 magistrados. En esta instancia se compadecía por haber insultado a otra persona llamándolo necio. Si esta persona no hacía caso a las autoridades establecidas, sino que por el contrario maldecía al hermano diciéndole fatuo, el odio anidado en el corazón revela
que la verdad del Evangelio no ha llegado a su corazón, aquí entran la envidia, las calumnias, los celos, los chismes, que son venenos que llevamos en nuestra lengua y con la cual asesinamos. Con una persona que ha hecho de este estilo de vida su forma habitual de ser, no queda otro camino, dice el Señor, quedará expuesto al lago de fuego. La idea es esta: si uno en su vida natural es gobernado en esta vida Dios, tiene dentro de sí algo que llamamos la naturaleza humana. Es eso que te lleva a ser envidioso, egoísta. Todos esos pensamientos malos salen de nuestra vieja naturaleza. Pero cuando venimos a Jesús y experimentamos el nuevo nacimiento, ya no andamos conforme a esa naturaleza. Ahora tenemos que andar conforme a la naturaleza del Señor Jesús. Y su naturaleza es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas, ¿qué pasa? No hay ley, no hay que llevarlo a ninguna parte porque usted ame mucho. Usted ha visto que aquí hay una corte, primera corte en lo penal, a llevarse preso a la hermana Marilú porque ama mucho a su esposo César. Eso no existe. Las cortes existen, inventos humanos para frenar la ira y la falta de muchos de nosotros. Mis amados, todo esto nos enseña una gran verdad. Un ciudadano del reino no debe enojarse contra su hermano, no debe insultar a su hermano, no debe maldecir a su hermano. La iglesia del Señor, hermano, cuando estamos aquí en la iglesia del Señor, este no es un sindicato, hermano. En el sindicato, usted, ¿qué caso no dice? Esta es la familia de Dios. Y como familia de Dios, tiene que tener las actitudes de Dios. Luego, si entre nosotros hay uno que no se puede tratar con él, y yo he conocido unos cuantos, hermano, que si usted le dice, buenos días, hermano, porque usted me saluda así hoy. Bueno, hermano, porque usted es mi hermano, no, llámame simplemente Francisco. ¿Cómo está Francisco? Bueno, ¿cómo está Francisco? Muy bien. Para el próximo domingo yo me consigo a Francisco. ¿Cómo está Francisco? ¿Por qué me llamas así? Porque tú sabes que yo soy tu hermano en Cristo y tal. Entonces ya usted se da cuenta que es una persona que anda por otro lado. No hay manera de que usted le consiga un lado bueno. Y así pasa toda su vida. Y así es con todo el mundo. Hermano, a tal persona hay que predicarle otra vez las 4 leyes espirituales. Porque no se ha convertido. Examínese a sí mismo. Se le hace más fácil vivir de una conducta de esta, cualquiera que sea, que vivir el fruto del Espíritu Santo en su corazón. Se le hace más fácil. Entonces, por favor, conviértase al Señor. Por favor, necesitamos orar para que el Señor lo salve y lo cambie, porque toda salvación acarrea de bendición cambio en nuestras actitudes. Llevé el Evangelio por 3 años a la cárcel en mi país. Entrevisté a muchos asesinos. Había uno que había asesinado a 32 personas. Y no parecía, el individuo no parecía que era capaz de haber hecho tantos crímenes. Algunos, a la verdad, demasiado pacíficos. Una cosa era común entre ellos antes de tener un encuentro con el Señor Jesucristo. Resulta, mis amados, que todos ellos eran inocentes. Ellos estaban allí por culpa de sus padres, sus vecinos, la sociedad y el Estado. Pero una vez que se convertían y que los rayos de luz penetraban en aquellas profundidades del alma, reconocían que en un segundo de ira, ellos fue el detonante que necesitó para hacer uso de la pistola o el cuchillo. Y en realidad, cualquiera de ellos, como ocurre con el alcohólico o cualquier otra fármaco dependiente, es la ira interna y acumulada, aún desde los primeros años de la infancia, que hace eclosión en un momento dado en sus vidas. Pero me acuerdo del hermano Eduardo Lajastre. No supe a cuántos aquel hombre había matado.
ni cuántos robos había cometido contra los bancos, y cuántas veces había violado o qué tipo de crímenes. Pero cuando empezamos a trabajar en la cárcel, que iniciamos ahí la labor, y notamos estas cosas, a los pocos hermanos que se hicieron, que se convirtieron, una de las características, hermanos, de eso fue que cambiaron sus actitudes. En la cárcel, hermano querido, hay que ser, según ellos, más fuerte que el otro, lo cual lleva a matarse unos con otros para ver quién es el más fuerte. Y ellos entendían que convertirse al evangelio lo hacía muy débiles y que rápido morirían si eran muy suaves. Bueno, nosotros respetábamos eso, pero cuando llegaban a conocer al Señor, ocurría como el hermano José. El hermano José era tan criminal, o por ahí parecido, quizás un muerto más, un muerto menos, no vamos a discutir eso en este momento, pero se convirtió al Señor. Desde el primer día que se convirtió al Señor, no teníamos instrumentos musicales allí, pero el hermano José tocaba muy bien. En su vida pasada, él había sido, ¿cómo se llama? Conguero, había sido conguero. Así que el siguiente miércoles, cuando fuimos, a quien no sabe quién me estaba acompañando a los coros, el hermano José, al ritmo de conga, José, poderoso es el Señor, pam, 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 poderoso es el Señor. Bueno, hermano, el testimonio de José fue de tal manera, empezó a orar para que el Señor le diera fortaleza, que su compañero de celda, Eduardo Lajaste, guindó cansado de tantos crímenes que había cometido, de ser violento, de estar en la máxima de seguridad, y lo sacaban después de 15 días y al segundo día estaba otra vez metido ahí por más tiempo. Cansado de eso, él resolvió acabar su vida. Pero el hermano José se levantaba temprano para orar en su celda, y a veces oraba fuerte. Esa madrugada Eduardo había logrado hacer una cuerda con trapos, y ahí la usaría para colgarse. El hermano José se levantó y empezó a orar y dijo: Señor, yo derramo mi corazón por mi compañero, el hermano, que está aquí arriba durmiendo, que es Eduardo. Señor, que él llegue a conocerte, que sea un hombre santo. Bueno, y empezó a orar por su amigo. Y aquel que estaba pendiente dijo: ¿cómo está pidiéndole a Dios por mí? Eso lo conmovió. Ese miércoles, cuando vinimos, ahí estaba Eduardo, el compañero de cuarto del hermano José, sonriendo. Y mientras cantábamos, estaba Eduardo, primera vez que lo vi. Y José me dijo: le presento a Eduardo. Él quiso venir hoy. Hermano, no pasaron muchos días sin que Eduardo viniera a los pies del Señor. Y él ya era el líder de la cárcel por su maldad, pero se convirtió en el pastor de la cárcel. ¿Qué les parece a ustedes? Lo bautizamos y todo. Eduardo, un testimonio brillante, y hubo un avivamiento en la cárcel. ¿Por qué? Porque el hombre más iracundo de esa cárcel había conocido a Jesús y había nacido de nuevo, y por lo tanto las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Eso es el versículo del cual tenemos que agarrarnos cada vez que nos sintamos que vamos con tendencia a darle más chance a la carne que al espíritu. Soy nueva persona, las cosas viejas pasaron. Eso era mi manera pasada de defenderme en la vida, pero ahora mi manera es ser como Cristo es. Así que, hermanos, gloria a Dios por eso. Podemos concluir este pensamiento aquí diciendo: cuidemos lo que pensamos, porque toda ira se acumula aquí en la mente. Hermano, ¿sabe? Perdóneme, yo no nací en cuna de oro. La pobreza, el tercermundismo, toda esa cosa que a veces le echamos a los ricos. Ellos son malos porque yo soy pobre, que nací en un ranchito allá. Bueno, el rancho en Texas es una cosa de rico, pero el rancho en Venezuela es lo más pobre que ha habido. Yo que nací ahí, pues, yo que tantas cosas. A los 9 años fui despegado de mi padre por problemas de mi salud, pero un niño no entiende eso.
Y después que me convertí al Señor, el Señor hizo de mí una persona nueva. Y mis hijos saben, a mí no hay nada, hermano. Que vengo aquí y hay un hermano canadiense o en la calle un canadiense que me dice, ay, es hispano, que no sé qué. Hermano, eso no me lo dijo a mí. Eso, Dios ha escuchado ese insulto con los oídos de él. Por lo tanto, para mí no hay desprecio, ni hay discriminación, ni es que ellos son más fuertes y que yo soy más pobre y por eso es que me ven así. No, hermano, pues es cierto, yo soy brown, pero no soy bravo. El Señor me ha dominado para ser quien soy. Todo está en el pensamiento. Hermano, tú puedes pensar lo que quieras de mí, pero yo soy quien Dios dijo que yo soy. Aleluya. Y eso no lo va a cambiar nadie en este mundo. Cuidemos también lo que hablamos. ¿De qué llenamos nuestra conversación? Como le enseñaba a nuestros hijos. Ellos, hermanos, habiendo nacido en un hogar cristiano, ellos pueden decirle el día que nosotros hablamos de alguien mal en la mesa. Mi hijo mayor, cuando se bautizó y asistió a una reunión donde un hermano se pasó en abuso al pastor, y yo era el pastor, cuando vamos hacia la casa, mi hijo mayor dice, pero yo no sabía que el tío tal, porque todos ellos siempre le han dicho tío a los hermanos de la iglesia. Yo no sabía, papá, que el tío tal era así. Digo, sí, hijo, no, y olvídelo. El que tiene que amar al hermano tal por encima de la cosa es usted. Pase lo que pase, ame al hermano. Cuidemos lo que hablamos, hermano, delante de los niños. Ellos saben. Cuidémonos de las mentiras que decimos delante de los niños. Ellos nos están viendo. Porque cuando lo llaman por teléfono, usted le dice a su niño, dígale que no estoy. Claro, si le hubiera quitado la costumbre, si es como uno que yo sé que atendió el teléfono y la mamá dice, dile que no estoy, y el niño dijo, ella dice que no está. Entonces eso ayuda bastante. Pero cuidemos lo que hablamos. Los muchachos se dan cuenta, mis amados, lo que hablamos. Cuidemos también lo que hacemos. Por lo tanto, hermanos, debemos pensar mejores cosas, hablar mejores cosas y hacer mejores cosas para la gloria de Dios. La ira, yo creo que me da chance un segundo punto. ¿Están de acuerdo que yo predique el segundo punto o nos quedamos para el próximo domingo? ¿Ah? Me pongo rabia, con rabia y digo que sí. La ira es el enemigo número uno de la familia porque engendra el resentimiento que rompe nuestras buenas relaciones con los demás. Y dice, y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Es decir, vienes al altar y allí te acuerdas de que tiene tu hermano algo contra ti. Quiere decir que había un resentimiento dentro del corazón de aquel que vino a adorar al Señor. El resentimiento, que no es otra cosa que la ira acumulada, es un tremendo destructor de nuestra vida espiritual, emocional y física. A veces nos parece que no tenemos resentimientos contra nadie, pero la ira contenida es un enemigo silencioso que en el momento menos deseado puede surgir llevándose todo por delante. Generalmente hacemos un taller de liderazgo en nuestra obra en Venezuela, el cual llevé yo por todo el país. Y había una reunión donde tuvimos 120 pastores. Hay algo que está en mi corazón. Hermano, a mí no me gusta tener enemigos. Mi lema es pastor y amigo. Ustedes lo han visto. Cuando yo me despido, pastor y amigo. No es solamente por una cosa de decirlo, es porque en realidad no me gusta tener ningún problema con nadie. Eso ni en mi vida con mi familia, ni tampoco con nadie. Por mí más bien sufro el agravio, pero no me gustaría tener enemigos. Así que toda la vida he sido alguien que en mi convención y en la obra, siempre los amados me han buscado más bien como consejero, como mediador,
cuando ha habido conflicto. El día había un momento en que si usted sentía a alguien contra uno de los colegas, usted lo expresaba en público. Y habíamos dicho a todos, lo habíamos orientado, que cuando alguien le pide perdón, usted se levante y diga, lo abrazando al hermano, hermano, yo te perdono. Pero que no entre en detalles, porque el problema está cuando entramos en detalle, ¿verdad? Entonces, cuando vamos a arreglar una dificultad con alguien, entonces comenzamos, bueno, hermana Esneda, creo que usted ya no me trata igual, porque yo creo que usted dijo al hermano Juan que no le gustaba mucho al pastor Francisco Lar por esto, y por esto, y por esto, y por esto, y aquello. Y la hermana Esneda, pues la agarro yo pues de sopetón ahí. Entonces ella entra en detalle. No, hermano, es que usted un día y entonces me lee otra cosa más. Entonces ya a ese punto, si no éramos enemigos, ahora sí vamos a hacer, a menos que Dios meta su mano y haga algo ahí. Pero hemos llegado a estar en conflicto. Por lo tanto, lo mejor que aconsejamos es, si alguien viene y te dice, a mí, pastor, hace tiempo que usted tal, bueno, hermano, yo te pido que me perdones, sinceramente, perdóname. Y le enseñamos a los pastores a que si alguien venía a pedirle perdón de la iglesia, pues lo perdonara. Pero ahora estábamos 120 pastores allí, conociéndonos, siendo yo un líder nacional, viajando constantemente por otra parte. Nadie decía nada contra mí. Yo siempre llevaba en oración esperando el golpe, pero diciendo, Señor, gracias, qué bien. Yo se ve que yo verdaderamente soy amigo. ¿Ah? Eso es lo que soy, amigo. Hasta que pasó un hermano un día y dijo, bueno, quiero decir que hay un líder de la obra que en una reunión pasó por mi lado y fue incapaz de saludarme porque él se le da de mucho, porque ha viajado por otros países y yo no he salido de mi ciudad. Y yo decía, caramba, que ese hermano, ¿cómo es posible que este hermano, que es una gran persona, porque ese hermano yo lo quiero mucho, este hermano lo haya maltratado así? Así que esperaba el nombre para yo también decir, bueno, voy a orar por ese hermano impío que ha enfrendido tanto a mi hermanito. Pero de repente escuché, y ese hermano es Francisco Aular. Miré para todos lados, ¿no? Entonces ya sabía, me puse de pie y fui y le pedí perdón al hermano. Le dije, hermano, perdón, yo no pensaba que yo te había ofendido, perdón. Y el hermano me perdonó. Y usted sabe que hace 2 años, el año pasado, fui a una gran convención de mi obra, que estaba cumpliendo 60 años, la obra Bautista en Venezuela. Y el hermano coordinador, uno de los coordinadores de ese gran evento, fue ese amado hermano. Y el hermano, el énfasis que estaba haciéndole al pueblo era, hermanos, amémonos los unos a los otros, perdonémonos los unos a los otros para que haya unidad. Y yo dije, bueno, esto hace como 30 años que tuvimos la reunión y el hermano todavía se acuerda del mensaje, ¿no? Y por supuesto, no debo decirle que el hermano me trató como si nunca yo lo hubiera ofendido. Hermano, por eso hay que arreglarlo. No deje que se acumule el resentimiento. Y hermanos, aprendan a perdonarse los unos a los otros. Y aprendan, en vez de salir a quejarse de otro, buscar a la persona, pedirle perdón y arreglarlo. Y arreglarse con esa persona. Y acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. A lo mejor tú no tienes nada contra el hermano, como en el caso mío, con ese hermano. Pero el hermano lo tenía contra mí. Era difícil que yo me acordara de algo que no me acordaba, pero el hermano sí tenía memoria y se acordó. Así pues que él estaba ofendido. Como ya lo hemos dicho, la ira es una emoción. Como tal no la podemos aislar de nosotros. Pero debemos descubrir cómo es la manera en que esta emoción negativa nos hace daño en nuestra relación con nuestro prójimo. El hermano Gary Smalley, que el libro que le mostré el otro día, él dice, para que el amor no se apague, señala que la ira brota de 3 emociones separadas. Primero, la frustración. Segundo, temor. Y tercero, ofensa. Frustración es no recibir lo que esperábamos de las otras personas o circunstancias. El hermano estaba frustrado conmigo. Y
Ahí lo estuvo asomando. El temor es esperar que esas expectativas se cumplan o no se cumplan. La ofensa viene dada cuando me perturbo que alguien me dice algo o si veo que sus actitudes con respecto a mi persona han cambiado, pero pasa el tiempo y no arreglo ese problema de las relaciones rotas. Es entonces que dice el Señor que allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. El resentimiento nos hace ser, dice el autor, como los aerosoles, como eso que usted después que prepara ese pollo frito sabroso y que le llena toda su casita de ese olor a pollo. Entonces usted dice, ¿cómo es posible? Si viene a visitarme alguien por aquí, viene Jimena, yo no quiero que ella venga y huela todo el pollo que yo freí. O cuando alguien en la iglesia me va a saludar y la persona diga, ay, comiste parrilla hoy. Hay algo que yo tengo que hacer. Usted compra unos productos que se llaman aerosoles. Eso lo echa por la casa y entonces ya en vez de oler a pollo frito, huele a qué? A flores de primavera. Y etcétera, etcétera. Así que el resentimiento, hermano, ese que hace que nosotros seamos como el tubito de aerosol, regando por todas partes nuestro negativismo. Por todas partes que vamos, la gente se está dando cuenta de que yo soy uno que promueve, no solamente que lo siento, sino que promueve esa actitud. Así que, ¿sabía usted que la ira no resuelta tiene un olor nauseabundo que puede ser comprimida e envasada de tal manera que funciona como un rociador de ambiente? Las personas iracundas tienen a ir por el mundo rociando su ira sobre las otras personas. Es más, suelen ser solidarios con otros que como ellos, y ambos se dedican a llenarse mutuamente sus envases. Y eso lo vemos. El hermano Eusebio Pérez, un pastor maravilloso que yo tuve en mi juventud. A veces, cuando la congregación se podía levantar algo contra él, y entonces él decía, yo estoy seguro que ahí está metido el hermano tal y la hermana cual. Y yo que sabía la otra parte, yo no le decía así, porque eso sería un chismoso. Pero yo decía, ¿cómo es que lo sabe? Y él con su sabiduría de allá del Tolima, él decía, es que los pájaros del mismo plumaje se buscan entre sí. Así es, la gente que anda así, hermano, busca a alguien que le agarre la nota, y si es igualito deja caer allí su ira. La ira estorba nuestro testimonio como cristianos. Airado contra los soldados romanos, ¿qué hizo Pedro? Sacó su espada y cortó la oreja de un enemigo. Jesús le reconvino por su ánimo colérico y le dijo, todos los que tomen espada a espada perecerán. En mi primer pastorado tenía un hermano que era buena persona, pero muy legalista. Esto le hacía una persona muy problemática. Tenía un versículo que siempre me lo citaba cuando yo le decía, hermano, ¿por qué usted no puede actuar de esta manera? Entonces él me agarraba y me citaba. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Mateo 1:12, ¿verdad? Palabra de Dios. Que quedaba conmigo. Un día le pregunté, hermano, ¿cómo murió Juan el Bautista? Que fue el que dijo eso. Él dijo, le cortaron la cabeza. Me respondió. Desde ese día más nunca justificó a su resentimiento acumulado, disfrazado de legalismo religioso. Muy a menudo el enojo carnal ha echado a perder nuestro testimonio cristiano. Es la toalla y el lebrillo nuestros instrumentos para lavar los pies a los del prójimo, y no la espada, el símbolo del siervo del Señor. La ira hace que su víctima pierda el gozo de la vida. En Génesis 4:6 Dios dijo a Caín, cuyo gozo se había desvanecido ante la envidia de su hermano Abel y su posterior asesinato, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Lo malo de perder el genio
es que muy a menudo uno pierde también otras cosas. Quien pierde el genio, mis amados, pierde los buenos modales. Quien pierde el genio, pierde su reputación. Quien pierde el genio, mis amigos, pierde por ello las amistades. Mis amigos, quien pierde el genio, pierde también oportunidades. Quien pierde el genio, pierde su testimonio. Quien pierde el genio, dice aquí la palabra, puede perder su vida. Como Adán, que intentó huir y esconderse de la presencia de Dios. Como Caín, Pedro, Judas, no podemos escapar de nuestra ira, ni tampoco podemos escapar de nuestro Dios. Debemos saber que nuestro enojo rompe nuestra buena relación con Dios, con nosotros mismos y con el prójimo. Por lo tanto, es de vida o muerte arreglar ese asunto lo más pronto posible. Esto lo veremos a continuación. La ira nos mantiene en la niñez espiritual. Corintios, ¿se acuerdan? 1 Corintios 3, 1 al 3, del 1 al 3 nos dice: de manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no eres capaces, ni sois capaces todavía. Pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Es decir, mis amados míos, nosotros debemos ser conocidos por un carácter cristocéntrico y no egocéntrico y carnal. Ahora, el último puntito, hermanos, pero yo creo que ya se me expiró el tiempo. A menos que ustedes hagan un voto para que me den 5 minutos. Y terminar aquí para pasar a otro tema que tenga que ver con esto el próximo domingo. ¿Cuántos están de acuerdo que yo continúe 5 minutos? Bueno, hay un bosque de manos que se ha levantado. Sigamos. ¿Cómo arreglar nuestras relaciones rotas? Esto es importante. ¿Cómo arreglar cuando tenemos problemas? Atienda mucho esto. Dice el Señor: deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Una vez tenía un nuevo creyente, venía de un barrio de violencia y él había sido violento. Y de vez en cuando tenía sus conflictos. Estaba recién en la iglesia como 6 veces y ya habíamos arreglado algunos de estos conflictos. Ahí le leí una vez este pasaje. Y entonces él vino antes de comenzar el culto en el tiempo de la escuela dominical, era un verdadero diezmero. Y me trajo su diezmo y dijo: pastora, guárdeme ese diezmo ahí como dice la palabra, yo pongo aquí la ofrenda y yo voy a arreglar un problemita que tuve allá en mi barrio y yo retorno. Bueno, se lo guardé y es verdad, cuando yo estaba en la predicación el hermano llegó, se sentó. Bueno, y le entregué su ofrenda y él le entregó al plan. Pero no es esto, hermano, lo que dice aquí. En la época que se escribe esto, había un templo grande, enorme. El templo principal tenía 3 atrios. Estaba el atrio de los gentiles, estaba el atrio de los del pueblo judío y más adelante estaba el lugar santísimo, donde podía penetrar el sacerdote. Allí en el templo se ofrecían las ofrendas, y las ofrendas generalmente eran animales que se traían para ser ofrecidos delante de Dios. Ese hasta que las ofrendas se quemaran, había que allí mismo a matar al animal y ofrecérselo a Dios en la parrilla. Lo bueno de eso era que él decía la palabra que el que hacía el sacrificio se iba perdonado y el sacerdote que lo oficiaba se quedaba con la parrilla, ¿no? ¿Verdad? Eso estaba bien bueno. Pero la ofrenda generalmente era según la dimensión de mi pecado. Y había desde un toro hasta una palomita que se le ofrecía. Allá hay un hombre que ha pecado en Jerusalén, o una hermana que ha pecado en Jerusalén. Por todo el pueblo él va llevando su toro y va para el templo. Todo el mundo que está por ahí es inevitable que piense:
Tremendo pecado cometió el hermano. Resulta que si usted tenía algo, usted lo dejaba allí, ese animal, e iba y arreglaba primero el problema y después venía y ofrecía eso. Es muy diferente al sobrecito de la ofrenda, dejarlo aquí para arreglar eso. ¿Ok, hermano? La idea es que antes de venir a la presencia de Dios como que no he hecho nada, yo debo arreglarme primero a ese nivel humano para poder venir y adorar a Dios sin estorbo. El conocimiento del judaísmo nos puede ayudar entonces para dar una luz mejor a este pasaje. Para que el sacrificio fuera efectivo, debía incluir la confesión del pecado y un verdadero arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento incluía a su vez el propósito de rectificar las consecuencias que hubiera tenido el haber cometido aquel pecado. Los judíos hasta hoy celebran el día de la expiación, en los cuales se ofrece el perdón por los pecados de todo el pueblo. Pero todo judío piadoso sabe que esos sacrificios no valían de nada si antes cada individuo no se reconcilia con su prójimo. Hermano, estar disgustado con alguien y no arreglar ese problema es un estorbo a nuestra oración. Y es un estorbo a la vida espiritual. Por eso es que el apóstol Pedro nos habla de la familia y nos habla del hogar, en que nosotros, hermanos, debemos tratarnos con tanto cuidado a nivel de la familia. Y sobre todo en ese caso Pablo exhorta a las mujeres cuyos maridos en realidad no eran cristianos a que tuvieran una actitud piadosa, porque sus conductas iban a hacer posible que aquellas personas llegaran al Señor, ¿verdad? Aquí vemos que el ofrendante ha entrado al templo, ha atravesado con su ofrenda, que generalmente era un animal, los patios que rodeaban el lugar santo, el patio de los gentiles, el patio de las mujeres, el patio de los hombres. Más allá estaba el patio de los sacerdotes, en el cual ningún laico podía entrar. De pie ante la baranda espera a poder entregar su ofrenda al sacerdote. Pone su mano sobre la cabeza del animal y reza la oración. Te invoco, oh Señor, he pecado, he hecho lo que tú habías prohibido, me he rebelado, he cometido, y ahí se señalaba el pecado, pero vuelvo a ti arrepentido, permite que este animal sea mi expiación. La gran noticia: el sacrificio por nuestra falta fue hecho por el Señor Jesús. Él murió para que el pecado de la ira no se enseñoree de mí, ni ningún otro pecado. Y por su perdón y entrada que tenemos al cielo, y por su sacrificio y su sangre vertida, yo debo tener respeto y cambiar mi actitud. El primer paso para obtener la victoria sobre la ira y el enojo en nuestras relaciones personales es reconocer que nosotros tenemos un carácter así. No le echemos la culpa a nadie, como por ejemplo, toda mi familia es de pocas pulgas, así que yo soy como ellos. Otros dicen, la gente sabe que soy así y así me quiere, así que sigo haciendo así. Nosotros somos los responsables delante de Dios. Debemos reconocer como un pecado detestable y venenoso delante de Dios. No hay justificación posible y debemos arrepentirnos antes de que sea tarde. Cuando ya tenga que andar con los presos de la cárcel, no es que todavía no tenga tiempo, como los hermanos Lajaste y José tuvieron para arrepentirse de su pecado y llegar a ser lo que después fueron. No hay necesidad de eso si nosotros venimos y nos humillamos delante de Dios. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Lo segundo que tenemos que hacer es ponernos de acuerdo con nuestro adversario pronto. Puede ser que nuestro adversario sea Dios mismo.
Porque si este libro no estuviera aquí, yo no viera mi pecado tan horrible como lo veo. Puedo agarrar una ira contra Dios. Yo he tenido que hablar con algunos que odian, que han odiado a Dios. Fueron creyentes, pero porque Dios no les dio algo, ellos llegaron a ser enemigos de Dios. Pero mis amados, lo más grande de todo para mí es arreglarnos con nuestro adversario, como dice la palabra, sea Dios o sea una persona. Dirigirnos a ellos, pedirle perdón, no entrar en los detalles ni pedir detalles porque nos metemos en un lío. Y nos ocurre como aquella canción que cantaba la Celia Cruz, que decía: ¿por qué Muchilanga le dio a Burundanga? ¿Por qué Burundanga le pincha los pies? Es decir, tanto razonamiento que para acá, y se vuelve a repetir el estribillo. No, nosotros no debemos darle más vuelta a eso, hermano. Debemos reconocer cuando hemos ofendido al Señor. La palabra me dice que yo le he ofendido y yo quiero tener paz con Dios. Y después vaya y adore a Dios. Si usted quiso arreglar el problema, lo arregló, pidió perdón y la persona sigue con su terquedad de no quererlo perdonar, ya no es asunto suyo. Ya usted está librado. Ahora deje que el otro se ponga de acuerdo con su adversario, que puede ser su mal genio, su carácter, y reconocer que ese va a ser un mal compañero para la vida. Vamos a estar de pie para que oremos.